Bueno, bueno, pues buenas tardes, Maider. Muchísimas gracias de verdad por concederme este tiempo. Bueno, a mí y a todas las personas que me siguen y que van a tener la oportunidad de escucharte. Para mí eres una de mis referentes, ya te lo he dicho en alguna ocasión, te sigo hace tiempo en tu blog. La verdad que todo lo que haces me parece fantástico y muy útil de cara a ese pequeño emprendedor que inicia en Internet, ¿no? Que se inicia en Internet y que no sabe muy bien por dónde tirar. Y lo que tú haces, pues bueno, es una de las partes fundamentales, ¿no? Pero bueno, antes de que entremos ya en materia, primero, me gustaría que te presentaras tú también, que nos digas quién es Sí, Maider Tomaseta, no todo el mundo te conoce, y aunque bueno, cada vez más gente, la verdad. Y bueno, simplemente, bueno, cuéntanos un poquito tu historia, Maider. bien, pues nada, soy copywriter. Lo que hago es redacción de textos persuasivos en Internet desde hace ya 3 años. Cuando empecé, pues es verdad que no, el copywriting en España no, bueno, no es que no fuese conocido, sí que estaba, o sea, era algo conocido en lo que es en el entorno de la agencia, para temas ya más offline, pero no en la parte online, ¿no? Y me especialicé en ello de una forma bastante accidental, puesto que fue una profesional del marketing que se fijó, yo tenía un blog anterior, un blog personal, donde contaba un montón de cosas que no tenían nada que ver con el copywriting y nada, y me propuso empezar a escribir en diferentes clínicas de cirugía plástica, cirugía capilar y odontología. Y entonces me inicié un poco trabajando eso en creación de contenidos persuasivos para este tipo de clínicas, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé ya a desarrollar mi negocio. Y nada, entonces eso, básicamente trabajo con pequeños empresarios que llevan más o menos 1 o 2 años, o en algunos casos también suele ocurrir, ¿no?, que a veces llevan más tiempo y que realmente tienen un claro problema de textos en su página web, son conscientes de que los textos de su web no venden, de que no conectan bien con el público objetivo que tienen y bueno, entonces yo les ayudo a volver a redactar estos textos y ayudarles pues a mejorar incluso su posicionamiento, a que se diferencien de la competencia y sobre todo a que consigan más clientes, ¿no? Porque una vez que esos textos conectan correctamente con el tipo de público, pues se ve el aumento también a nivel de ingresos y a nivel también de posicionamiento, de cómo ven a esa marca, lo diferente que puede llegar a ser de otro tipo de marca que quizás vende exactamente lo mismo, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, hay una cosa que yo veo muchas veces en la gente que empieza a emprender y sobre todo si monta un negocio por internet y es como que piensan en los inicios, ¿no? Como que pones ahí la web y, ala, y ya está todo listo, ¿no? Y no hay nada que hacer. ¿En qué medida los textos son importantes, ¿no? Para que esa web realmente venda? Porque son muchos factores los que influyen, el posicionamiento, la visibilidad, etcétera. Pero claro, si luego llegan a una web en donde lo que hay tampoco llama la atención, ¿qué importancia le concedes tú a esa parte? Bueno, yo toda, en el sentido de, y siempre pongo la misma comparación y digo que el diseño atrae y el texto retiene, porque es así, ¿no? Y de hecho, fíjate, la semana pasada estaba dando un taller al sector de la gastronomía y les contaba que ocurría lo mismo con los restaurantes, ¿no? Que tú puedes tener dos restaurantes en una misma calle. Uno de ellos tiene una fachada súper bonita, un cartel luminoso precioso, entras, la decoración es espléndida, buena música, buena iluminación, y te encuentras que la comida no es buena. Entonces, ahí tienes un tipo de restaurante y luego tienes el restaurante de al lado que quizás pues a nivel de fachada no te llama la atención, ves que la decoración está un poco, pues no está muy cuidada, pero la comida es exquisita. Entonces, si preguntas a cualquiera a qué restaurante volverás, cualquiera te dirá, pues yo volveré otra vez en el que he comido bien, ¿no? Porque he tenido la sensación de que he pagado lo que realmente he comido, ¿no? Y entonces siempre les hago como esta comparación para explicarles que esto mismo ocurre en Internet y es que tú entras en una página web que quizás puede ser súper bonita, pero que el texto no está bien escrito. Entonces, si el texto no está bien escrito y no conecta, tú vas a ir a otra página o vas a ir a intentar buscar ese producto en otro sitio porque hay quizás o falta información o tienes demasiadas objeciones que no te las están solucionando, entonces ahí decides marcharte, ¿no? Entonces los textos son fundamentales en ese sentido, también bueno, es que sobre todo para diferenciarte, ¿no? Y para tener tu propia voz y sobre todo para conectar con una persona, porque al final
cuando un usuario aterriza en tu página web, se inicia una conversación, y si tú quieres fascinar a esta persona porque le quieres caer bien, porque quieres que te compre, tienes que primero hablarle a él y tienes que primero preocuparte por lo que le está sucediendo y no empezar a hablar de ti mismo, que es lo que ocurre normalmente en Internet. O sea, básicamente es eso. Y además con los mismos textos siempre, ¿no? Que siempre se Eso suelen es. poner las mismas cosas. Hilando con esto, a gente que está empezando a dar sus primeros pasos, no ya que estén partiendo de cero, sino que tengan una web y se estén dando cuenta que efectivamente sus textos tienen que vender y tienen que cambiarlos. ¿Qué 3 recomendaciones básicas, así para empezar, les darías para que empiecen a darle la vuelta a esos textos? Recomendaciones básicas, la primera sería pensar primero en un cliente ideal. O sea, es que igual somos súper repetitivos con esto, pero yo creo que a veces no lo somos demasiado, porque veo cantidad de personas, de hecho, que por ejemplo aterrizan en mi página y me dicen, es que nunca llego a escribir para vender, nunca llego a conectar con un cliente y no entiendo, y cuando les preguntas quién es tu cliente ideal, te hablan eso, pues tanto hombres como mujeres de entre 20 y 50 años, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, ahí les dices, claro, estás intentando, y todo esto siempre es por un miedo a no me quiero cerrar puertas, yo puedo servir a Sí. cualquier persona, y tú dices, es que obviamente yo también puedo servir a cualquiera, ¿no? Pero tengo que empezar a acotar porque obviamente no voy a ir a por todo el mercado, pero sí puedo ser muy específica para un tipo de sector, ¿no? A un tipo de nicho. Y eso creo que es lo que más miedo da. Por eso, en general, es como no nos queremos mojar, tendemos a ser abstractos, porque claro, como queremos conectar con no lo sé, por decirte, la mujer que ahora mismo está en la última línea recta de su embarazo, al hombre que ahora mismo quiere cambiar de puesto de trabajo y quiere uno mejor. Queremos ir también a ese joven de 18 años que va a ir a la universidad, o sea, Y el lenguaje con cada uno es diferente, claro, eso es. evidentemente. Entonces, claro, cuando tenemos tantos, de hecho he tenido hace poco un cliente súper abstracto que tuve un día que decirle, o sea, por favor, dime, imagínate de verdad que tienes una sobrina de 13 años que ahora mismo le están diciendo, a ver, pues es que quiere ser de mayor, y ¿qué le cuentas sobre tu trabajo? ¿Qué le dices que hace su tío? Y claro, esta persona cuando le puse en esa situación fue cuando por fin aterrizó y empezó a contarme realmente qué era lo que hacía, ¿no? Porque, por ejemplo, se nos llena mucho la boca diciendo, yo ayudo a que mis clientes ganen confianza, ¿vale? ¿Qué significa que ganen confianza? ¿En qué? Entonces, ahí, cuando tú sabes quién es tu cliente, eres muy específico y terminas siendo persuasivo por inercia, o sea, porque de hecho esto es como cualquier tipo de canción que en su día te llamó mucho la atención la letra y dijiste, madre mía, o sea, la han escrito para mí, o sea, la han escrito para Claro. mí porque tengo el corazón roto o porque he cambiado de trabajo o por lo que sea. Entonces, yo siempre les digo que esto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, un punto principal sería quién es tu cliente, y esto es importante definirlo y de verdad pasar tiempo pensando bien en esto. Segundo sería definir también claramente un objetivo. Hay muchísimas páginas web que están escritas y están creadas sin pensar en ningún tipo de objetivo. Y siempre pregunta si el objetivo no es vender, vale, vender, pero ¿cómo está tu web? Es muy amplio, claro. Eso es. ¿Cómo es qué es realmente lo que estás buscando? Y aquí hay que ponerse objetivos medibles, alcanzables, todo esto que siempre estamos repitiendo, porque de verdad es importante, ¿no? El decir, mira, a mí yo siempre les digo, ¿no? Dime, Maider, yo dentro de 3 meses tengo que tener 300 suscriptores más, sí o sí, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en tu página web y qué es lo que falla que hace que la gente no se suscriba. Entonces, claro, al final la gente es como, no, quiero vender. Pero entonces no piensan en que un cliente cuando aterriza por primera vez en tu página web no va a comprar la primera vez porque no confía en ti, que quizás tu web pues le faltan llamadas a la acción, o sea, es como un popurrí, pero siempre es porque nos abstraemos de ese objetivo, nos olvidamos y en general pues eso, ahí nos perdemos, ¿no? Y tercera recomendación que daría, que puede parecer súper absurda, pero me parece que es básica, es leer en voz alta los textos que tienes en tu web cuando los ves y poniéndote realmente en la piel de esa persona a la que quieres atraer y sentir cómo crees que se sentiría cuando te está leyendo. Porque hasta yo a veces me leo a mí misma y digo, o qué sobrada, o qué abstracta estás siendo, o de verdad, Maider, o sea, en serio, dale una vuelta a esta frase, o sea, y me pasa a veces hasta con una newsletter, o sea, hoy a la mañana he enviado una y ahí a las 8:30 he vuelto a entrar y la he leído en voz alta, o sea, porque no había leído en voz alta y he dicho,
¿pero tú a dónde vas escribiendo esto? O sea, he dicho, no puede ser, entonces lo he quitado. Entonces, sí, súper importante esta parte también, el leer en voz alta para realmente ser consciente de si esto podría atraer o no a una persona. Vale, eso que suena por ahí es mi perro ladrando. Va a salir Sí, aquí en la entrevista también. no te preocupes. Ya lo conoce todo el mundo. Esto es la familia, la familiaridad y el directo. La familia. Bueno, hilando con esto, que hablas de leer los textos en voz alta, yo te he escuchado a ti muchas veces, vamos, he leído Sí. en lo que escribes, lo de utilizar tu propia voz. Claro, aquí se trata de combinar el cómo conecto con la persona a la que le Sí. hablo, pero desde mi propia esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa combinación? Yo también hablo a mis clientes de buscar la naturalidad también en el mensaje que tú das, ¿no? Entonces, esa combinación, ¿cómo podemos hacerla para que suene que eres tú, pero que realmente estás conectando con la emoción de la persona que te está leyendo? Pues sobre todo, antes de pensar, yo siempre digo, ¿no? Que antes de pensar en la forma de escribir debes decidir, o sea, primero también sobre qué escribir y sobre qué emoción quieres que esa persona sienta cuando te lea. Yo, por ejemplo, si voy a lanzar algo nuevo, quiero que en la newsletter sientan sorpresa. Entonces, quizás voy a utilizar ciertas palabras que van a indicar efusividad. Estoy contenta y quiero impregnarte de sorpresa, de realmente vas a alucinar con lo que tengo entre manos y lo que vas a poder ver, ¿no? Entonces, ahí siempre el pensar primero en esa emoción que quieres generar. Todos los artículos del blog, por ejemplo, no van a ser para inspirar o no van a ser para educar o para enseñar. Quizás quieres promocionar o quizás les quieres llevar a que te respondan algo muy concreto. Entonces, es importante primero definir toda esa parte, ¿no? Porque siempre decimos que tenemos que escribir tal y como hablamos, pero no es realmente así, o sea, porque obviamente no podemos escribir tal y como hablamos. Tenemos que tener muy claros cuáles son los valores también de nuestra marca, ¿no? Porque claro, tú puedes tener, por ejemplo, puedes decir, pues mira, Maider, no, yo mi marca es que tiene este tono irreverente, con humor, porque yo soy así o porque quizás yo quiero tener esa faceta, pues imagínate, me lo invento, de sobrada, ¿no? De que yo sé un montón y que realmente pues eso te puede ayudar a que des 1000 vueltas a tu negocio, por ponerte un ejemplo. Y luego tenemos otra persona que puede decir, pues mira, no, yo soy una persona súper dulce, súper femenina, y esto es lo que quiero impregnar en mis textos. Entonces, aquí sí que tenemos que saber y por lo menos que empezar a listar un poco el tipo de emociones, el tipo de valores también que tenemos como marcas para empezar ya a trabajar este tipo de textos, porque obviamente no sale todo a la primera, o sea, no a la primera, por ejemplo, no eres capaz de escribir un texto irreverente, o sea, esto va saliendo poco a poco, ¿no? Cuando te vas metiendo en todo ello, ¿no? Yo siempre digo también que intentemos también definir con adjetivos cómo es nuestra marca. Yo, por ejemplo, en su día cuando lo hice, siempre decía que mi marca iba a ser súper clara, sencilla y útil, ¿no? Entonces, las palabras que trato, o sea, por lo menos que empleo en la página, siempre van a ser buscando ejemplos muy cotidianos, porque quiero que cualquier persona entienda lo que digo, tal. O sea, está todo como muy centrado un poco con esos valores que tengo como marca y como quiero que perciban mi marca desde fuera, ¿no? Entonces, diría por lo menos eso, ¿no? Pensar y decir, vale, yo con qué 5 adjetivos o características describiría, por ejemplo, a mi marca, ¿no? Y de la misma forma, ¿cómo no describiría mi marca? O sea, eso al final lo que te permite es también tener más claridad a la hora de redactar. Sí, que al final son como varias piezas que tienen que ir encajando y ahí Sí, está en medio también tu cliente ideal para que eso conectes, es. ¿no? Luego también sí que es verdad que sobre todo ahora en negocios así que tenemos muchos, ¿no? De marcas Sí, personales, ¿no? Ahí también está el ser tú mismo y el que le caigas bien, ¿no? A la persona que te lee, porque a lo claro, mejor lo que estás ofreciendo es útil para un mismo colectivo, claro. pero con unos conectas, con otros no, por tu propio estilo, por tu propia Sí, manera de claro, ser. Y claro. eso también, bueno, supongo que forma parte de Sí, ese encaje de bolillos, ¿no? de la ecuación. Sí, obviamente yo creo que en Internet sí que tenemos que asumir que no vamos a gustar a todo el mundo. Y esa, Y fuera de internet, o sea, yo eso lo tengo. y total, no, totalmente, totalmente. Y de hecho no deberíamos pretenderlo, o sea, porque bueno, hay gente que no nos va a soportar y pues ley de vida, ¿no? Como nosotros Sí. tampoco soportamos a ciertas personas. Pero sí, tienes razón. Es verdad que es algo que da también bastante miedo, ¿eh? Todo el tema de internet, fíjate, yo este fin de semana lo hablaba con amigos y es verdad que
en mi entorno nadie sabe exactamente qué es lo que hago en Internet, pero sí que hablamos, por ejemplo, hablábamos del tema de las críticas, ¿no? Y hablábamos de, por ejemplo, gente famosa, cómo tienen sus muros plagados de críticas, ¿no? Y yo en ese momento justo, además acababa de ver una charla, un TED Talk, una charla TED de estas que hay en Sí. Internet, que era sobre una persona que hablaba, pues eso, decía cómo realmente se nos está yendo un poco de las manos, que antes que parar una conversación que se está yendo de madre, lo que hacemos es primero leer la trifulca porque nos gusta el chismorreo. Y pensé, El y morbo. eso es el morbo, y eso es súper grave, o sea, es que lo piensas y dices, y es verdad, o sea, tú de repente ves que a fulanito de tal le han insultado y lo que vas es saber toda la conversación y a desplegarla para leer dónde se ha iniciado. Esto lo veo en redes sociales, o sea, y digo, madre mía, o sea, es que a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, que al final, pues es verdad, está todo muy, muy relacionado y bueno, esto también tiene mucho que ver con confianza, la confianza en uno mismo y en la mentalidad también que vamos desarrollando con el tiempo también trabajando en Internet, ¿no? La mentalidad empresarial. Y lo que hablabas antes también de los valores, ¿no? De los Sí, valores de tu marca, pues bueno, un poco toda esa comunicación tiene que estar alineada. sí, Hablando de marcas personales, y bueno, hay otra red que es LinkedIn, que en el fondo es otra red también en la que nos vendemos y ahí nos vendemos a nosotros mismos. Me da igual si vas a buscar trabajo, si estás buscando clientes, promocionando tu empresa, lo que sea. ¿Cómo aplicamos el copywriting ahí? Es decir, ¿cómo escribimos un texto? Siempre surge la duda de en primera persona, en tercera persona. Yo el mío en particular tengo una parte en tercera persona, otra parte en primera. sí. Eh, Cuando hablo más en detalle de mí lo pongo en tercera persona. No sé, al final, ¿eso cómo influye o hay alguna regla fija? Supongo que no, me imagino. No, es Pero, verdad. ¿cuál sería tu recomendación de cómo hacer un perfil en LinkedIn en donde apliquemos ese copywriting también? Pero Sí. ahora no estamos vendiendo un producto, nos vendemos a A nosotros nosotros mismos, ¿no? mismos. Hombre, sí que, bueno, no sé si te refieres solo a marcas personales o a personas que buscan trabajo En en general, general. hombre, más marcas personales por Sí. el tipo de público al que nos vamos a dirigir cuando yo lance esta entrevista, Mm. pero bueno, lo otro tampoco está de más. Yo sí diría que una de las cosas que es súper importante, por ejemplo, es definir el mensaje de marketing que tengas, ¿no? Pues yo soy Azucena y ayudo a este tipo de clientes a conseguir este tipo de objetivos y que este sea uno de tus primeros mensajes que aparezca para que una persona enseguida se responda a esa primera pregunta de qué nos puede aportar Azucena, me da igual a nosotros como empresa, como lo que sea, ¿no? Colaboradores, pero que sea esa primera frase y ahí tú no estás obviamente te estás definiendo, pero siempre relacionándolo con yo te puedo ayudar de esta Con, forma. con la persona a la que te diriges. Eso es, eso es. Entonces, esa parte me parece súper importante. De hecho, ahí sí que ya puedes desarrollar, pues en mi caso, yo trabajo el copywriting y te estarás preguntando a estas alturas qué es el copywriting. Si no lo sabes, esto es esto y te voy a decir por qué es importante en tu negocio. Yo, de hecho, creo que mi extracto, si no recuerdo mal, lo tengo algo así, que luego con algún vídeo, ¿no? Pero es verdad que en ningún momento hablo como de, ¿sabes? Como de yo misma, de yo soy Maider, tengo experiencia en esto, soy copyright, o sea, está siempre todo súper hilado a la otra persona, como muy, para que realmente vea que estoy tratando de iniciar una conversación ya desde mi extracto de LinkedIn y luego realmente además lo que también he añadido es una llamada a la acción, ¿no? Que vayan a ver un vídeo, que se descarguen la guía que tengo en la newsletter o que vayan a algo. Y luego sobre la tercera persona, bueno, yo estoy súper en contra de la tercera persona, pero te explico por qué. Bueno, y es que encima esto lo veo lo veo mucho en Estados Unidos, ¿no? Y yo lo entiendo cuando eres una empresa y tienes más gente a tu cargo, imagínate, ¿no? Tienes más gente a tu cargo y pues tu empresa ya, en mi caso, no se llama Maider Tomasena y necesitamos que alguien hable del fundador. El fundador es este, tal. Pero, por ejemplo, a mí me chirría mucho cuando es una marca personal la que escribe de sí misma y imagínate, pone, pues, Azucena lleva 15 años de trayectoria, que Yo tengo una parte, te lo sí, confieso, sí, o sea, lo tengo mezclado, tengo una parte en primera persona y luego otra parte como biografía, ¿no? sí, Y bueno, también estos son estilos y cosas que te van total. contando
hay y lo vas aplicando y nunca sabes lo que es lo Total, mejor. son estilos y también es porque mucha gente luego también te dice, no, pero queda más profesional si hablas de ti misma, aunque sea una parte en tercera persona. Y yo siempre digo que para mí hablar en tercera persona de ti misma, o sea, que es como, no tengo ni una necesidad de, porque todo el mundo sabe que ese texto lo has escrito tú, o sea, Ajá. y queda poco humilde. Para mí queda como de repente poco cercano, como que hemos puesto una barrera, ¿no? Es como si en mi página incluso de conferencias pusiese pues ¿quieres contratar a Maider Tomás? O sea, que si realmente fuese que yo ya tengo una página de empresa y no me aparece mi marca, ni... Pues claro, viendo que soy marca personal, digo, es que no me puedo permitir el hablar a una persona en tercera persona de mí misma. Y de hecho yo tengo un amigo que habla en tercera persona de sí mismo y me parece súper fuerte, ¿sabes? A veces me dice, y me quedo como, ostras, qué sobrado, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tendrás tú de hablar en tercera persona, ¿sabes? Ujú. Pero, no sé, a ver, esto es súper subjetivo. O sea, yo aquí no te puedo decir, jo, pues mira, no haz cena porque esto te mata las conversiones de tu web y tal, y porque las estadísticas, porque no lo he valorado. Son estilos, son Son estilos. estilos, son estilos y yo simplemente te lo digo también incluso como yo usuaria, cuando leo esto y de hecho he leído a ciertas personas muy conocidas también en España que hablan de sí mismos en tercera persona y digo, oh Dios mío, qué necesidad tienes de hablar de ti así, ¿sabes? Y es como esa sensación y estas personas cuando se he preguntado me dicen, es que queda mucho mejor hablar de mis reconocimientos, de mis tal en tercera persona que en primera, ¿no? De yo he ganado tal, yo he ganado... Y yo le decía, bueno, es que hay distintas formas de decirlo. En plan, puedes poner un subtítulo muy divertido diciendo de, bueno, hubo un tiempo en el que gané premios y vas contando también tus premios, ¿no? O incluso tirar también a veces de, no lo sé, de la recomendación de una persona que trabajó anteriormente contigo. O sea, que hay muchas maneras de hacerlo más accesible. Porque yo sí que creo que la tercera persona es de repente te Como pone... te Sí, aleja, ¿no? Ujú. sí, te aleja mucho, sí. Sí. Después de esta entrevista contigo lo voy a revalorar toda esa parte. Bueno, aunque sea, ¿sabes aquí que te recomiendo? Y esto no lo hace mucha gente, y es que otras personas lean tu página y te digan qué les parece, pero personas que no sean de internet, de verdad, gente que digas, o sea, yo lo hice con mi padre en su día, en plan, porque mi padre no Sí, gente entendía, cercana que al final tampoco está metido en tu negocio, aunque sea tu familia, ¿no? Quieres sí, decir, y a ver qué les suena, ¿qué ¿no? les suena? Porque si metes a cualquiera de marketing o de internet, te van a empezar, ay, Azucena, es que tu foto también yo no la veo porque tal, Ya, porque ya. le vi a fulanito de tal. No, 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 quieres gente que tenga, vamos, como digo yo, que estén vírgenes, o sea, que digan, no, no sé nada de esto, ¿sabes? Y de repente entran en tu web y yo les hice un cuestionario muy básico. ¿Entiendes qué es lo que hago? ¿Entiendes cómo te puedo ayudar? ¿Entiendes a qué tipo de cliente con qué tipo de cliente puedo trabajar? Y ahí ellos también, incluso, dime cuál es la impresión que te ha generado mi página web nada más entrar. Y claro, Ujú. el ver de repente todo eso me ayudó a valorar si el cambio de diseño estaba siendo bueno, si los textos se entendían mejor, porque por ejemplo, yo el salto que di de mi primera web fue muy do it yourself, y sí que es verdad que el copywriting, de hecho la palabra copywriting ni la mencionaba más que debajo de mi logotipo, y claro, Ajá. mucha gente era como, esta chica qué hace, ¿no? Y Claro. entonces todo ese trabajo que hay de texto de qué es el copywriting, en que te puede ayudar, e incluso el título que no habla de la palabra copywriting, pero explica con palabras muy llanas qué es el copywriting para una persona que no lo entiende, ¿no? Entonces, esto es súper importante y te lo aconsejo y a todas las personas que nos escuchen, que de verdad que cada vez que vemos comidas familiares y demás, venga, mirad la web, ¿qué os parece? Sí, no, es el hecho de que digas, bueno, lo que hago que lo pueda entender hasta mi Sí, abuela que tiene qué sé yo sí, cuántos años, ¿no? Es sí, un poco eso es, sí, esa la eso idea. Tiene que es, estar tan claro el mensaje que lo entienda cualquiera. eso es, sí, Pues ese consejo, la verdad que sí. fantástico, Maider, muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando Ujú, y me gustaría hablar un poco, pues bueno, que la gente conozca también los servicios que ofreces y sobre todo que nos cuentes cómo es el proceso ujú. que sigues con tus clientes, ¿no? Cuando un cliente que llega a ti, ¿cuál es el proceso que sigues con esa persona para ayudarle a mejorar esos textos? Entonces, por una parte eso y luego ya entramos y nos cuentas más en detalle los Sí, servicios que tienes. sí, nada, generalmente con los clientes, bueno, antes hacíamos estrategias de contenidos, artículos de blog, eso es algo que ya no hacemos. Lo que hacemos es simplemente copywriting a la carta con los clientes, nos demandan, oye Maider, necesitamos que mejores la web entera, toda la página principal, la acerca de lo que sea,
Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es primero les pasamos un cuestionario inicial, simplemente para que veamos a nivel de escritura, porque generalmente es el dueño de la empresa el que suele escribirlo, o si es una empresa más grande, el departamento de marketing. Entonces vemos un poco cómo hablan de su negocio, simplemente a nivel de lenguaje. Segundo, lo que hacemos después de ese cuestionario es hablar con ese cliente. No tiene nada que ver lo que nos cuenta por Skype. O sea, de hecho, a veces es como, anda, mira, toma la grabación y escúchate, porque sabes perfectamente vender tus servicios a cualquier persona, solo que ni tú eres consciente de... Muchas personas se quedan bloqueadas como, es que yo no sé escribirlo. Y yo siempre les digo, de verdad, o sea, es que hay que grabaros, o sea, hay que grabarse y decir... las preguntas que te hago de, yo qué sé, Juan, ¿qué haces exactamente? ¿Qué hace tu empresa? Cuéntame, ¿y en qué me puedes ayudar? Y te van contando y no se dan cuenta de que lo que te están contando es un texto súper persuasivo, porque te lo Que cuentan lo pueden escribir. que lo pueden escribir con pelos y señales, ¿no? Entonces, con toda esa parte la fusionamos, nosotros la trabajamos luego, estamos durante una semana y media, haciendo una fase de investigación muy grande, ¿no? A nivel de el tipo de cliente que estamos deseando captar, qué tipo de lenguaje, intentamos buscar pues muchas veces también incluso en foros, en otro tipo de páginas, dónde está ese cliente para ver cómo se expresa, qué tipo de palabras utiliza. Y muchas veces también, no es la primera vez que, por ejemplo, llamamos a personas que sabemos que pueden ser un potencial cliente y le hacemos casi un tercer grado, no es broma. Pero sí que intentamos hablar con ellos porque nos ayuda mucho, nos da otra perspectiva, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es desarrollar un primer borrador, generalmente de la página principal, porque es la más difícil, y ahí es donde primero ya, cuando entregamos al cliente ese primer borrador, es donde se ajusta ya el tono de voz, el lenguaje, y el cliente también nos dice si realmente es lo que estaba esperando, ¿no? Es verdad que aquí hay un momento en el que, sobre todo el cliente, alucina mucho porque el cambio es demasiado grande, ¿no? A veces ni se esperan cómo puede ser el texto. Entonces aquí pasamos mucho tiempo con ellos, hay que explicarles muy bien por qué hemos cambiado, por qué el título va a ser diferente, por qué de repente el texto... Claro, para ellos es el choque de... están dejando de hablar de mí y cómo voy a venderme si nunca hablo de mí, estoy siempre hablándole al cliente. Justo es al revés. Pero ellos en su cabeza siguen con esa mentalidad de pero ¿qué me has estado haciendo? Entonces aquí tenemos que apoyarles mucho, de que entiendan perfectamente por qué lo estamos haciendo, qué idea hay detrás de cada mensaje que hemos trabajado y demás. Una vez que tenemos esa primera página, generalmente solemos entregar casi todo bastante rápido y luego una vez que ya nos dan el ok final, que está todo ya, que realmente ven que es el texto que les gusta, nosotros trabajamos también con un corrector profesional. Ese corrector también, porque esto es algo que ocurre mucho, ¿no? Que el texto, obviamente, yo puedo tener los ojos súper viciados y a un momento ya que ya no sé si el que iba con tilde o si iba sin tilde, que claro, ya he visto tantas veces el texto que no soy capaz de ver erratas, entonces pasamos todo esto a un corrector, el corrector corrige todo eso, se vuelve a pasar al cliente, el cliente decide con el diseñador o con quien haya contratado maquetarlo. Y cuando esté todo maquetado, volvemos a entrar y a revisar un poco todo el trabajo que se ha hecho. Todo el conjunto bien. ¿Y el posicionamiento SEO cómo encaja en todo esto? Porque está lo de hablar a las personas y hablar a los robots. Sí, Siempre sí. yo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encajas? Ahí las palabras clave. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos nada de SEO. Todos los textos están solo trabajados para el usuario. Los clientes sí que ellos deciden si quieren contratar a alguien especializado en SEO con quien vamos a trabajar en conjunto. Pero si no, generalmente, cuando solo nos contratan a nosotros y les comentamos, oye, si queréis, nosotros no vamos a hacer SEO, si queréis trabajar con alguien, nos lo comentáis y lo hacéis. Claro, porque habría que combinar ahí esas cosas. Claro, y nosotros llegó un momento que obviamente sabemos bastantes cosas de SEO, pero era un poco como... O sea, no, tenemos que realmente, si estamos especializados en copywriting, era como, tenemos que ir a eso, no podemos pasar tiempo haciendo investigación de palabras claves, que hay copies que lo hacen, y a mí me parece fenomenal y es su propuesta de valor y son diferentes en eso y es genial. O sea, en nuestro caso dijimos que no lo íbamos a hacer y que ya hay especialistas en SEO que pueden, pues eso, que invierten tiempo en trabajar toda esa parte. Y entonces, de esa forma, para nosotros también, de hecho, el trabajo lo veo que luego es muchísimo mejor de encajar. Entonces está muy bien para esa parte. Sí. El SEO parece como que a veces hace menos naturales los textos. Si estás demasiado pendiente de la palabra clave, pierdes la naturalidad. Es un poco encajarlas, entiendo yo. Que a mí me resulta complicado eso, ¿no? El decir...
cómo encaja una palabra clave que es como muy específica, muy tal, en mi Sí, manera de expresar, ¿no? claro, Eh, claro. Y a en veces los hay, artículos, por ejemplo. sí, sí, no, y hay que hacerlo, ¿eh? Obviamente cuando te dicen, oye, son estas 5 palabras que las tienes que meter, pues bueno, al final te Te buscas surge cosas, ¿no? con mucha creatividad y a veces alguna copa de vino te sale de repente algo mejor, ¿sabes? O sea, te entra ya como, llegan las musas y ya dices, ya está, lo tengo, ¿no? Pero sí, sobre todo con las tiendas online, sobre todo se hace mucho ese trabajo, porque las tiendas online obviamente son las que más, pues por ejemplo, las que tienen muchísima también competencia y demás, y a nivel de fichas de producto, tal, o sea, ahí se hace un trabajo muy grande de SEO. Sí. Y ya para terminar, Maider, ¿cuándo recomiendas tú, en qué momento crees que es el mejor para invertir en copywriting dentro de Sí. un negocio? En los inicios, o cuando ya tenemos las cosas un poquito rodadas, cuando vamos a hacer un lanzamiento de algo importante, yo ahí lo tengo claro. O sea, Sí. cuando me llegue, que Sí. no va a tardar mucho, el apoyarme en alguien como tú, ¿no? Hmm. Bueno, estos textos van para Sí. algo ya muy concreto, pero no sé, alguien que está empezando, ¿hasta qué punto invertir en copywriting? Si a lo mejor no tiene claro, ¿no? ¿Quién es su cliente? ¿Cuándo Hmm. recomiendas tú? Hombre, yo sí recomendaría desde el principio, pero básicamente porque aporta mucha claridad. O sea, al final, cuando te inicias, no sabes ni siquiera qué poner en una página principal, porque no tienes ni idea ni para qué sirve casi. O sea, estás como, sé que es como mi escaparate, pero no tengo ni idea. Entonces, sí, y te lo digo con conocimiento de causa porque lo veo con todos los alumnos que entran a escribir para vender en uno de mis programas, de hecho el más grande, y veo que de hecho entran muchos pues no teniendo una web, de hecho eso les preocupa, no tengo web, tal, no sé si voy a ser capaz. Y es verdad que el tener ya como la guía, unas guías, realmente entender perfectamente para qué sirve una página principal, qué mensajes tienen que aparecer, y eso sí que les aporta muchísima claridad y foco, ¿no? De esto es lo que tengo que poner, incluso les da también mucha seguridad a la hora de hablar con clientes, porque cuando, sobre todo ellos que empiezan a escribir correos a puerta fría, tienen que presentarse, por ejemplo, empiezan a ir pues, a ferias, networking y tal, porque tienen que empezar a conseguir algo de visibilidad, son muy conscientes, ¿no? De lo importante que es tener un buen mensaje, saber realmente qué es lo que aportan a un cliente, o sea, todo este tipo de, para mí, que son las bases del copywriting, lo tienen súper claro. Entonces, sí que obviamente hay que tener ciertos recursos económicos, sí que se puede empezar al final leyendo blogs y esto creo como, yo de hecho, vamos, tengo cantidad de lectores, me ha escrito de hecho el viernes una que me ponía, gracias a este post he hecho esto, gracias a este he hecho esto, gracias a este he hecho esto. Y Por me lo si, creo, porque a mí sí, tus posts también me ayudan mogollón. sí, de repente me pone, por cierto, no he visto ningún artículo sobre el extracto de LinkedIn, no tendrás uno, ¿no? Y dije, ostras, no. Peticiones al oyente, ¿no? Claro, sí, entonces era como, ostras, pues no, pero. Y es verdad, ¿no? Porque al final, claro, al final también es una forma también de educar y, bueno, si esas personas en algún momento, algún día necesitan algo más, pues probablemente Claro. vendrán más a donde nosotros que quizás a donde otra persona. Si quizás han tenido esa sensación de quid pro quo constante, ¿no? Como pueden tener con el blog. Entonces, sí que te diría, si te soy sincera, que desde el principio, de hecho, para mí es una habilidad que me da mucha rabia que no nos hayan enseñado en la universidad, en el instituto, a Tantas, vendernos. tantas habilidades hay que no nos han enseñado y nos serían muy útiles. Es que el tema de vendernos me parece básico. Yo me acuerdo todavía a mis padres cuando irnos, igual tendría yo 14 años, y en el restaurante me obligaban a pedir la comida o la de los cuatro y me decían, no, no, vas a ser tú la que pide, ¿no? Para aprender a romper ese momento de me da vergüenza, siempre voy detrás de mi madre, vas al médico sola. Y digo, menos mal que por lo menos al final, ¿no? Muchas veces también a nivel de educación, si te hacen ser tan espabilado, ¿no? Pues te aprendes también un poco todas estas cosas. Pero es verdad que en la universidad, yo por ejemplo, que estudié asistente de dirección, yo decía, es que no nos han enseñado a vender. O sea, y me acuerdo, por ejemplo, la parte de los correos electrónicos, era todo escribir de una manera súper retorcida. O sea, a mí que me enseñaban a ser la perfecta asistenta, luego al final me he dedicado, sobre todo en los años en los que he trabajado en empresa, a escribir emails. O sea, me acuerdo muchos marrones, muchos problemas muy gordos que ocurrían en la empresa se solucionaban por emails que al final estaba constantemente corrigiendo a otra persona para que
para que no rompiera, ¿no? Muchas veces hasta relaciones, ¿no? Porque al final los emails, bueno, sobre todo en empresas grandes, son una batalla campal, o Sí, sea, crean un montón de malentendidos, eso es así. totalmente, ¿no? Y es muchas veces porque no pensamos en la otra persona, no pensamos, y esto es de copy total, es nunca, o sea, pensamos en la emoción que queremos generar en la otra persona. Pero esto es tan simple como un WhatsApp de, no lo sé, mi madre que puede poner, ¿has llegado bien? Ay, sí, pesada. O sea, ya el sí, pesada, puede ser como, es que no eres consciente de lo que le estás diciendo en ese momento, ¿no? O, de hecho, hace muy poco, no me acuerdo dónde lo he visto, era diferentes WhatsApps, cómo cuentas una cosa a tu mejor amiga y cómo se lo cuentas a una amiga sin más, ¿no? Y entonces una era en plan, algo así como, no, y no puedo salir. Y a tu mejor amiga le ponías, estoy hasta las narices, estoy aquí con viendo a Ryan Gosling con un helado de tal. O sea, cómo te expresas dependiendo de quién es, ¿no? Y entonces, esto realmente, es que todo esto No es copy. somos, no somos conscientes, yo creo, a veces del efecto que pueden tener nuestras palabras, ¿no? Que No, no lo no lo medimos y a lo mejor medimos. estamos haciendo daño o no estamos causando lo que queremos Sí, causar. No nos paramos a pensarlo, pero no, yo no. creo que eso es el propio ego nuestro, ¿no? Que estamos ahí Sí, colocados en nosotros mismos en vez de en el otro, que al final sí. es de Y, lo que se trata. y de hecho, a colación de esto, cuando estábamos hablando antes del tema de cuando las críticas y demás, yo siempre digo, o sea, nadie, las personas que veo criticar de esa manera, digo, no son conscientes del daño que están haciendo a otra persona. O sea, me da igual que sea una persona conocida o no. O sea, al final las palabras pueden hacer muchísimo daño a otra, aunque tú digas, no, pues bueno, pero es muy conocida, pero le da igual, pero tal. Y yo, de hecho, por eso tuve, me acuerdo, hace muy poco una discusión con un amigo que le vi como a una persona famosa le estaba escribiendo, vamos, todo menos cosas bonitas, y estábamos tomando un café y le dije, no entiendo por qué hiciste eso. Ay, tal, porque esa persona se presta a ello, a que le insultemos. Digo, pero tú qué necesidad tienes de insultarle, no te ha hecho nada. O sea, ha puesto una foto que no estaba ni hiriendo a nadie. Digo, ¿por qué? Digo, o sea, ¿tú te has parado a pensar que esa persona lee eso y cómo se puede llegar a sentir? O sea, ya, bueno, digo, y por eso es todo tan a la ligera que yo creo que ahí necesitamos educación, a nivel de cómo esas palabras pueden hacer daño a una persona, y creo que desde bien pequeños nos tienen que enseñar que tenemos ese inmenso poder de hacer llorar, de hacer reír, de hacer enfadar a una persona con un par de palabras. Exactamente, a través de la... Nada, lo vamos a solicitar al ministerio, que nos lo Por pongan como favor, asignatura, por ¿verdad? favor, El copywriting. por favor, sí, sí. Muy bien, un último flash. Dinos los servicios que tienes. Sé que tienes el curso de escribir para vender Sí, y luego aparte tienes servicios ya personalizados, entiendo, ¿no? sí, ahora mismo, bueno, ahora mismo los hemos parado. Estamos ahora intentando sacar un poco todo el trabajo que tenemos porque tenemos una lista de espera muy, muy larga, y entonces estamos intentando también reestructurar todo porque, bueno, ahora ya hemos pasado a ser una SL, y bueno, hay más personas en el equipo, entonces simplemente tenemos servicios de copywriting a la carta. Y es verdad que las personas que ahora nos están escribiendo, pues si no las podemos coger, dependiendo de la dimensión del trabajo, las estamos derivando a otros copywriters de la competencia para que puedan trabajar y puedan tener sus páginas ya escritas. Ujú. Sí. Muy bien. Y por último, un último consejo que quieras darnos, no sé. A ver. Un último consejo, pues que de verdad que aprendan a ponerse en los zapatos de otra persona, y para ponerse en los zapatos de otra persona te tienes que quitar tus zapatos, y eso es lo que nos toca hacer a todos, teniendo un negocio, teniendo una página, y realmente tenemos que ser conscientes de lo importante que es hacer sentir especiales a las personas con las que queremos conectar, que esto es fundamental, o sea, fundamental. Mm. Sí, yo eso es una cosa que también siempre recomiendo porque trabajo la comunicación en las Claro, ventas con las personas, y es que la empatía es la bueno, escucha, la empatía es que son las claves, ¿no? total, Tenemos dos orejas, una boca, pues vamos a eso es, usarlas el doble, ¿no? eso Que es, no siempre lo hacemos. eso es. Mm. Pues nada más, Maider, de verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad a mí también de estrenarme con esto de Qué bien. entrevistar a gente interesante que puede aportar, pues yo creo que mucho valor a mi comunidad de suscriptores, y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto, Maider. Muchísimas gracias a ti, Azucena, y nada, a todos los lectores que nos estén viendo y escuchando hoy. Y nada, nos vemos muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Maider. Gracias, adiós. Hasta luego.